Muy buenas noches, de nuevo, buenas noches. Yo soy Sergio Valle, le doy la bienvenida a la mesa de Pros y Contras. Es la primera, por cierto, de este 2018. Vamos a ver cómo se pone, pinta bien. Estoy transmitiéndole en vivo desde los estudios de Televisa Sonora, acá en Hermosillo. Me da mucho gusto recibir en esta mesa a tres perfiles muy distintos, que de eso se trataba justamente para analizar un poco el arranque de este 2018 y lo que se espera de este 2018, que se antoja convulsionado en muchos sentidos. En el sentido político, obviamente, tenemos un proceso electoral en puerta, tenemos los jaloneos internos en los partidos políticos por la definición de muchas de las candidaturas, tenemos la actuación de las redes sociales, cómo van a influir las redes sociales en este proceso electoral y qué papel tendrían que jugar o tendríamos que jugar quienes estamos en los medios de comunicación frente a eso. También, desde luego, está el panorama económico, que está muy ligado al tema de la política, por lo menos en este país así suele ser. Por eso le doy la bienvenida, me da mucho gusto saludar y decirles feliz año a mis tres invitados. Dolores Aragón, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Sergio? Sí. Gracias. Dolores Aragón es académica, es maestra, eres candidata a doctora, ¿verdad? Así es, ¿sí? En Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales, tienes varios estudios sobre el tema de las redes sociales, el papel de los periodistas, ciertos modelos de periodismo que no estamos aplicando, digamos así, en Sonora. De eso vamos a hablar, el tema de las redes sociales, las fake news que tanto daño han hecho. Está conmigo también Iris de Aguayo, que es una periodista de mucha experiencia, columnista, empresaria, conoces bien a los empresarios, conoces bien a los políticos, conoces bien a la sociedad, tienes ese trabajo de muchos años, aunque estás muy joven, decirlo. Eso quería que aclararas. Sí, nos lo aclaremos, ya sabía que me lo ibas a reclamar. ¿Sí? Y Luis Alberto Viveros, uno de los columnistas más leídos, más grillos y más bravos, según tu cuenta de Twitter. No puedo decirlo literal como dice tu cuenta de Twitter, pero también conductor de radio por las mañanas. Durante muchos años, Luis Alberto, tú has publicado tu columna que reporteas a diario, con tips, con cosas que se saben en el círculo político empresarial, y también dibujas escenarios en tu columna sobre las cosas que vienen o las cosas que pueden suceder a partir de ciertos hechos en el gobierno, en los partidos, en los empresarios en este país, que insisto, pues algunos lo pintan muy convulsionado como viene. Yo, en principio, de agradecerles que hayan aceptado la invitación que les hice, que ustedes me digan así, abierto, cómo ven venir este 2018 en esos temas, el tema político, el tema económico, y empiezo contigo, Dolores. Pues bueno, una pregunta muy difícil. Yo veo una realidad social sumamente compleja, muy precisamente por este rompimiento, por así decir, de las estructuras del poder institucional. Es decir, veo que hay un desencanto total por parte de la ciudadanía en cuanto a las instituciones en lo general, instituciones políticas, instituciones mediáticas, instituciones de todo tipo, ¿no? Y eso evidentemente trae una fragmentación muy evidente, grupos que quieren visibilizar su causa, pero que además quieren, por así decir, cambiar las instituciones o modificar la forma en la que se ha venido trabajando. Yo creo que la parte de los candidatos independientes y candidatas independientes es sumamente interesante, aunque en duda si vaya a prosperar o no, pero sí creo que va a ser una contienda electoral y un proceso electoral bastante complejo de percibir, de analizar. Iris de Aguayo. Yo creo que estamos ante una refundación de todo, y las crisis son oportunidades de desarrollo, y estamos viendo una gran oportunidad para que nos desarrollemos como sociedad. Como seres humanos es naturaleza que juzguemos de aquí para allá, ¿no? O sea, los políticos son los corruptos, los empresarios no pagan impuestos, pero nunca volteamos a ver qué es el papel, cuál es el papel que nosotros como sociedad debemos de realizar y cuál es la participación que debemos de tener ahí. Entonces, yo veo un escenario normal que se podría esperar en un momento de ciertas definiciones de estructura, porque ya estamos pasando de la revolución a la época o a la sociedad del conocimiento. O sea, ya el valor de las ideas ya nos llegó, la innovación ya es
el pan de todos los días, ahora te refundas o te mueres, pues, ¿no? Antes era... O te refundes. Ajá, perdón, sí. Exactamente. Sí. Entonces, yo lo veo muy bien de parte de la sociedad. Yo espero mucha madurez porque al final somos rehenes de grupos y de ciertos grupos que quieren que hagamos ciertas cosas, pero yo veo una sociedad madura, yo veo una sociedad que está pensando y que ya no se está dejando llevar por si es bonito o si habla mejor o si la canción suena mejor. Yo creo que ya la gente está pensando, está analizando y ya no hay oportunidad para el prueba y error, pues, ¿no? Estás hablando de México, ¿no? Sí. México. Yo sí creo en los mexicanos. Yo también. Luis Alberto Viveros. Tengo un profundo respeto por el trabajo de todos ustedes aquí, pero estoy profundamente en desacuerdo, lo mismo con mi candidata que con mi comadre. ¿Me dejas decirte mi candidata a doctora? ¿Es candidata a doctora? Sí, sí. ¿Se aplica? Es estudiante aún, ¿no? No, pero Aplica. está bien. Y, vamos a candidatear. Finalmente también es necesario conocer qué piensa la academia, qué ve la academia, cómo ve la academia las cosas que están ocurriendo en el país, así como mi comadre con esta visión siempre propositiva con la que está haciendo sus cosas, analizando sus cosas, sonríe porque lo peor puede estar por venir a lo mejor, pero yo no veo instituciones como las que manejaba ahorita Dolores, ni veo una sociedad tranquila como la que ve mi comadre. Mi trabajo en la radio me permite, sobre todo en el tipo de auditorio al que llego, es un auditorio muy similar al que tiene también el Canal 12. Me dice otras cosas, ¿no? Me dice de una sociedad que va a ser el caldo de cultivo de este terreno pantanoso, fangoso y difícil en el que vamos a transitar el 2018. Coincido en esa parte contigo, no es nada fácil. No es nada fácil porque ahorita nada convence a la sociedad. De cualquier cosa te brincan, por cualquier cosa protestan. Leía un libro hace un tiempo de Zygmunt Bauman, que se llama La Sociedad Líquida, y donde plantea eso precisamente, o sea, la sociedad dejó de respetar cualquier tipo de instituciones porque lo único que quiere escuchar es su propia voz. Y en ese sentido muchos de los comunicadores hemos caído en el error de darle esos espejitos a la gente con tal de obtener rating, de decirle que todo está mal y que la sociedad se está yendo al caño, porque esa es la manera en la que quiero obtener rating, a partir del escándalo, a partir de la agitación, a veces hasta de la sedición, que ahora en este país ya no se castiga, pero antes si tú como comunicador hacías un ejercicio equivocado de decirle a la gente, oiga, pues hagan esto y tomen las paradas de camión, eso es sedición. Salgan a las calles y bloqueen. No se puede hacer. Entonces, el caldo de cultivo está gravísimo, está muy a punto de incluso el desorden social real. Lo estamos viendo en el Estado de México, donde grupos de provocación están agitando las aguas para que las elecciones se pongan cada vez más calientes con esto de los saqueos en centros comerciales que son de cierto nivel, que tienen cierto nombre, que pertenecen a una corporación norteamericana y que es una manera de decir nosotros los mexicanos de cepa estamos en contra de los malditos gringos. Como también defendemos a los pobrecitos indígenas de los que se aprovechan porque cantan una cumbia que ha sido pegajosísima. Hasta en los antros. Hasta en los antros te la ponen. Sí, y nos quieren vender el espejito que alguien, un publicista, se aprovechó de ese pobrecito niño, que ese pobrecito niño tiene 4 o 5 años participando en un grupo musical donde se visten de indígenas. Pues, le decimos mentiras a la gente para que nos crea y para tener rating. Entonces, no veo una sociedad institucional, no veo una sociedad tranquila, y luego los políticos están de lo más irresponsable que te puedas imaginar, diciendo cualquier barbaridad. Fíjate que yo coincido en una parte con los tres. Yo no sería tan optimista, pero lo que yo coincido, lo he dicho, incluso lo he escrito en algunas ocasiones. Los periodistas en los medios de comunicación empezamos de un tiempo a la fecha a cometer el mismo error que le criticamos a los políticos. Claro. Es el mismo error que empezamos a cometer nosotros. Que los políticos los criticamos por decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar por tal de conseguir votos. Entonces de repente empezamos nosotros a decirle cosas a la gente, lo que la gente quería escuchar, por tal de conseguir rating, audiencia, clientes, anunciantes. Y
es ahí donde nos empezamos también a perder, porque entonces la otra parte del deber, que es decirle a la gente lo que no necesariamente quiere escuchar, lo que no necesariamente le gusta, sí, pero que lo tiene que escuchar porque es un nivel de responsabilidad que tenemos distinto al que tiene la gente, porque nosotros tenemos un foro, tenemos cámaras, tenemos micrófonos, tenemos un acceso a una tribuna, a veces diaria, para poder expresar una opinión, para poder orientar a la gente, para poder informar a la gente debidamente. Sin embargo, eso nos da un nivel de responsabilidad distinto al que puede tener cualquier gente. Y a veces lo usamos para conseguir rating de una manera indebida. Irresponsable, ¿no? Pues, pero mira, de todos modos estamos ante una crisis de credibilidad, lo mencionaba Dolores al principio, y estamos todos metidos en esa crisis de credibilidad, es decir, desde los gobiernos, el sistema de partidos entero, incluidos los partidos más nuevos, incluido el partido Andrés Manuel, todos están igual. El PRI, el PAN, todos tienen problemas de credibilidad muy serios. Tenemos gobiernos debilitados, tenemos medios de comunicación las cuestionados. Instituciones, ¿sí? las como la familia. Entonces, la iglesia. Lo que yo no veo es esa refundación a la que tú te refieres. Es un proceso, pues estamos en la crisis, ahorita está el hervidero y se tiene que dar, y hay que revisar la historia para ver que siempre ha pasado estas situaciones en las que debe de resurgir. Pero algún momento tendríamos que parar, ¿no? Un punto, pero nomás permíteme, déjame terminar. Pero yo insisto, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, sí, tenemos una responsabilidad, pero también ahorita cualquiera se vuelve comunicador. Exactamente, cualquiera se dice comunicador, o sea, ya nada más porque es muy hábil para escribir, y eso hay que cuidarlo, y eso lo tiene que cuidar la sociedad. Bueno, hay que establecer diferencias ahí, Verás, Sergio, porque este punto se me va. Bueno, voy a un corte y vamos con esa parte. ¿Por qué establecer las diferencias entre las redes sociales y los medios de comunicación, y qué debemos hacer uno, o qué podemos hacer unos, y qué no pueden hacer, o qué no podemos hacer? Que por cierto, tú has estudiado mucho esa parte. Sí, vamos a un corte, no se vaya. En la mesa de pros y contras estoy platicando con Dolores Aragón, Iris de Aguayo y Luis Alberto Viveros esta noche, analizando un poco lo que viene en este 2018, desde luego también el papel de las instituciones, de los medios, de los partidos políticos, en todo esto que tenemos ya encima. Les recuerdo, ustedes pueden acompañar esta conversación, estoy transmitiéndolo en vivo, este programa, con el hashtag pros y contras que está apareciendo en su pantalla, y aquí vamos a revisar un ratito más, vamos a revisar algunos comentarios para compartirlos de luego con ustedes. Nos quedamos contigo, Viveros. A propósito de todo esto que estás comentando, o sea, es responsabilidad de las instituciones, de los gobiernos, de los partidos, de los candidatos, etcétera, y la responsabilidad de la sociedad. ¿Dónde está? ¿Cómo una sociedad como la nuestra tiene el valor civil de denunciar la corrupción de gobiernos, la corrupción de instituciones, la corrupción de empresas, cuando es parte de la misma corrupción? La gobernadora Pavlovich decía hace unos meses en un evento que era importante atacar la corrupción, pero atacar las dos partes, el que se deja corromper y el que intenta corromper. Y estamos diciendo que ese que intenta corromper quiere un beneficio adicional porque quiere evitar trámites que debe correr cualquier gente, el tiempo en que te pagan un cheque, o el que no te cobren un impuesto, o el que no te retrasen, o sea, esa es parte de la corrupción. Pero la denuncia también una sociedad pirata. Es una sociedad pirata porque seguimos comprándole USBs al que llega ahí a los mariscos los sábados, que te estás echando una chela muy a gusto y te dice, mi jefe, 3,000 canciones rancheras, los mejores boleros de Javier, sí, échalo para acá. Estamos atentando contra los derechos de autor y de interpretación de muchos músicos, y compramos o vemos películas pirata o las vemos en sistemas que Cuevana, porque lo puedo citar, o sea, finalmente es un caso mundial, porque no queremos pagar el derecho que tiene el autor de esa película a recibir su regalía, porque se transmite por un canal establecido,
con un pago establecido, etcétera. Entonces, ¿dónde tenemos la cara para exigir que el gobierno no sea corrupto, que los partidos no sean corruptos, que los candidatos no se gasten en otras cosas distintas para lo que les fueron dados, prerrogativas que ya no les debieran dar, que no debieran existir para los partidos políticos? Pues la gente siempre dice, pues es que el gobierno es más corrupto. Es que el gobierno es más corrupto. ¿El gobierno es corrupto? Sí, bueno, O sea, te lo ¿estás estoy más poniendo. embarazada o menos embarazada? La gente, estoy poniendo la respuesta común, ¿sí? Que uno suele, la gente suele esconder su responsabilidad. Sí, claro. Detrás de la responsabilidad de otros. Del gobierno. Sí, en entonces este caso el gobierno cierra los antros temprano porque yo no quiero andar preocupado de dónde andan mis hijos cuando le tengo que decir al chamaco, hey, usted aquí en la casa a la 1:30 de la mañana, y sin carro. ¿Sí? O quiero denunciar corrupción del gobierno porque digo que las lámparas, esto me pasa muy seguido en la radio, la lámpara de la Soli etapa 4 de la calle fulana, la calle Perengana no prende desde hace 45 días. Y todos los días me mandan el mismo mensaje. Y el día que fui a hacer una contraloría, que mandé a hacer una... A ver, pues están prendidas las lámparas, pues. Pero la gente dice que no, porque el gobierno municipal y el gobierno del estado... A ver, pero ¿dónde empezó esto, pues? ¿Dónde empezó la corrupción de los gobernantes? ¿No? Claro, en verlos enriquecerse estúpidamente, ¿no? O sea, alguien que entraba con una mano adelante y otra atrás, de pronto terminaba con mansiones en un montón de lados. ¿Qué fue primero, huevo o la gallina? A ver, a mí me parece una postura muy lamentable que yo veo últimamente muchísimo, ¿no? Y la veo mucho en Sonora y la quiero señalar porque me parece muy lamentable. Esta cuestión de culpar a la ciudadanía indirectamente en el discurso. A mí me tiene harta ese discurso. Voy a decir por qué. Porque no estamos en igualdad de condiciones. La señora, el señor que vive en la colonia no tiene las mismas condiciones que un gobernante, que un político. Ni gana lo mismo, ni recibe lo mismo, ni tiene los mismos favores. Entonces no podemos decir, es que la sociedad está mal porque pues no combate lo suficiente, no hace lo suficiente. Bueno, ¿cómo le vamos a pedir a la sociedad o a este señor o señora que trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche, que se dé tiempo para la protesta, para la consulta? Y muchos lo hacen aún así. Entonces, yo creo que no hay que restarle a los gobiernos, al Estado, su función. O sea, no podemos justificar y decir, la sociedad tiene un papel importante. Bueno, eso es evidente. Es evidente que tiene que haber una comunicación entre ambos y que tiene que haber una colaboración. Pero ello no va en detrimento de la función del gobierno. O sea, el gobierno tiene esa responsabilidad. Ahora, otro punto que aquí se ha señalado, las instituciones, ¿sí? Cuando yo hablo de caída de las instituciones o cuando Urizea se refiere a la crisis institucional, creo que ambas nos referimos a un punto crucial. Las instituciones no son edificios, señores. No. Las instituciones no son papeles, ¿sí? Las instituciones no es Claudia Pavlovich, Guillermo Padres, no. Ellos no son las instituciones. Las instituciones son la gente, la sociedad, lo humano, ¿sí? Entonces, y para eso tenemos que constreñirnos a un concepto sociológico de sociedad y de institucionalidad, que no voy a entrar en eso porque nos va a tomar una clase. Pero... Y la cobra. Pero a lo que yo voy es, me gusta mucho escuchar esta confusión sobre las instituciones, ¿sí? Porque creo que se nos está olvidando que las instituciones es la gente. Un momento. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que las instituciones no representan del todo a la sociedad del siglo XXI o a todos esos subgrupos que siempre han existido. Históricamente siempre ha habido una comunidad gay, históricamente siempre ha habido mujeres solteras que trabajan, que son jefas de familia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que quieren el reconocimiento institucional. Haz políticas públicas, inclúyeme en la toma de decisiones. Y lo más interesante, quiero un escaño en el Congreso. Entonces, ese es el debate crucial, la representación que va a haber en una sociedad
relativamente plural o que aspira a la pluralidad o que aspira a la democracia. Y los medios, ¿qué papel juegan? Bueno, que ahora sí que a mayor o menor nivel de democracia, pues se va a reflejar en los medios de comunicación. Medios de comunicación censurados, faltos de crítica, medios de comunicación que no están recibiendo, digamos por así decir, o bueno, los periodistas, el apoyo suficiente, pues tiene que ver con la falta de democracia de un país. Y ahí podemos checar también los modelos económicos de cada país latinoamericano, cuáles son las herencias, qué es lo que viene. Entonces, es un debate mucho más complejo que decir la culpa es del gobierno o la culpa es de la sociedad. Creo que hay que ir más allá y hay que preguntarnos cosas mucho más profundas, porque justo eso es lo que quiere la sociedad actual. Quiere respuestas complejas, profundas, que le ayuden a tomar una decisión. Sorry. A ver, No puedo estar de acuerdo, discúlpame. Hay una confusión tremenda. Quizá yo no me expresé con suficiente corrección en el tema de las instituciones. Yo no me refería a edificios, ¿eh? La iglesia es una institución, no el edificio de la iglesia, sí, ¿no? La Grey, pues, católica. La presidencia es una institución, el ejército, claro, es una institución, ¿sí? No es Claudia Pavlovich, es el gobierno de Sonora, y no se refiere solamente al poder ejecutivo, se refiere a los tres poderes equilibrados, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. La sociedad es una institución, la familia era una institución hasta antes de que las decisiones económicas en este país fueran deteriorando la solidez familiar, pues porque todo el mundo tenía que salir a buscarle para los frijoles, y entonces pues con todo el mundo fuera, ¿a qué horas haces vida familiar? ¿Sí? Pero no es un asunto en el que debas permitir que la sociedad se evada de ciertas responsabilidades. Y esta sociedad a la que tú te refieres, que busca respuestas y democracia, sí es un sector de la sociedad. Al otro sector de la sociedad le interesan los fake news del Facebook, ¿sí? Y los andan replicando por todos, lamentablemente es la mayoría, ¿sí? Los andan replicando por todos lados, y por eso se hace líquida totalmente la vida institucional que debemos tener. Yo coincido plenamente en que la debemos tener democrática, plural, ¿sí? Que funcione, delgada, que no sea una vida institucional obesa, burocrática, que nos cueste. No. Oye, que cada quien tenga la posibilidad de hacer lo que sus capacidades académicas, intelectuales, de relación, de situación, de circunstancia, le permitan hacer para ganarse el 20, sin tenerle que estar pidiendo al gobierno que le dé un apoyo para la luz, un apoyo para los lentes, un apoyo para los viejitos, un apoyo para el gas, el 65 más el trabajo que dan temporal. O sea, es una sociedad que no necesita el gobierno que se dedique a que los impuestos funcionen para escuelas, para infraestructura, para salud, para seguridad, y lo demás es parte de la sociedad. Por eso es importantísimo que la sociedad tenga la responsabilidad de ser y hacer, no para cargarle la responsabilidad de lo que nos pasa, porque estamos en crisis. Por eso me preguntaba yo, a ver, ¿a qué hora nos perdimos? ¿Sí? ¿A qué hora nos perdimos? ¿Como sociedad o como gobierno? ¿Sí? Yo creo que es parte de un proceso. Yo insisto, coincido en parte con Lolita, pero no en quitarle la responsabilidad, coincido con mi compadre, la responsabilidad la tenemos todos. Y una cosa que ha cambiado es que igual fue parte del sistema hegemónico que antes teníamos, que la gente está esperando que le resuelvan cosas, no está asumiendo su responsabilidad. Nací pobre por culpa del gobierno, mis hijos no pueden comer por culpa del gobierno. O sea, yo creo que tenemos historias cada uno de vida. Mis hijos son niños y ahora les van a dar 3,600 pesos al mes. Tenemos historias de vida en el que hemos salido adelante, con o sin gobierno. Entonces hay muchas historias, hay mucho héroe anónimo allá afuera que también lo ha hecho. Entonces está rebasado el gobierno como institución, pero también las instituciones necesitan renovarse. Ya Viveros hablaba de la tradicional familia, pero ahorita hay familias extendidas, hay familias con jefas, con mujeres al frente, o con abuelas o con abuelos. Y eso hace poco que cambió en los libros de texto, porque también era un ruido para los niños, papá, mamá, hijo. Cuando a lo mejor era mamá, o papá solo, o mamá sola, o abuelos, ¿no? Entonces,
también eso tenemos que renovarlo nosotros también. Pero lo más importante para mí es fortalecer las instituciones. El hecho de que ya no te respete el hijo, desde ahí ya estamos deteriorando las instituciones, porque eso, lo que tú aprendes en casa lo vas y lo manifiestas afuera. ¿Por qué hay tanta basura en la ciudad? Se han dado una vuelta a las 4 de la mañana. O sea, a mí se me hace imposible tanta basura en el centro. O sea, de verdad la gente no tiene conciencia porque no es la gente, no es el gobierno. Digo, no son animalitos, no es el gobierno, es la gente. Los que andamos por el centro de la ciudad, los que tiramos esa basura. Y ni siquiera ahí nos responsabilizamos. Entonces, ese es burdo el ejemplo, pero ahí es donde... Es cotidiano. Por eso la pregunta igual, ¿a qué hora nos perdimos? Es decir, y ya tengo que ir a un corte y vamos allá con el bloque final para ver también otros temas. Okay. Pero el tema es... ¿a qué hora? ¿Cómo empezamos en esto? Es decir, ¿quién solapó a quién? Porque hay también una teoría en todo esto, ¿no? El gobierno empieza a dejar a la gente que haga lo que le da la gana. Como el gobierno no satisface la mayoría de las exigencias de la gente, en muchos sentidos, de seguridad, de generación de empleos, de infraestructura, de educación, de salud, etcétera, entonces el gobierno empieza a dejar que la gente cometa o tenga ciertos excesos. Les empiezan a dejar que vendan cosas piratas por todos lados, los empiezan a dejar que traigan carros chuecos, los empiezan a dejar que invadan casas, empiezan a solapar esos liderazgos porque además implican votos, ahora hasta los indigentes van a votar, en fin. Entonces, por eso la pregunta es, ¿dónde empezó todo esto? ¿Y cómo lo resolvemos? Tenemos que ir a un corte y regresamos. Bueno, vamos ya al bloque final de esta mesa de pros y contras. Voy a repetir el orden en el que empezamos. Dolores Aragón, contigo. A ver, hablaba ahorita Viveros de las fake news, lo hablamos de que algo que había que mencionar en esta mesa, el papel de los medios, la radio, la televisión, la prensa escrita, frente a las redes sociales, la actuación de muchas personas en las redes sociales. No puede ser igual, o sí. Los medios estamos sujetos a un marco legal que no existe para el caso de las redes sociales. ¿Cómo debíamos actuar desde tu punto de vista? Bueno, no puedo decir cómo deberíamos actuar. Yo creo que es difícil decirlo, pero creo yo que debemos de entender como esta diferencia de una cosa son los medios de comunicación, otra cosa son los periodistas y otra cosa es la ciudadanía informada que ejerce, digamos, como su derecho a decir algo, ¿no? Y luego estamos entrando en esta etapa de las fake news y de la posverdad. Es decir, esta libertad que se asume en Internet, no nada más en las redes sociales, en Internet, en general, hablemos lo del Internet en lo general, trae consigo una serie de movimientos sociales y de representaciones que como les digo ahorita, que estaban ya manifestándose en lo social, pero que ahora pasan a lo virtual y que son de lo social a lo virtual, es decir, multimediado, ¿no? En lo físico y también en las redes sociales con sus grupos. Ahora, obviamente hay tipos, porque podemos ver una serie de campañas negras, de campañas de golpe, que evidentemente están ejecutadas por intereses muy particulares, digamos, políticos, y también grupos que son de contrapoder, es decir, que están totalmente en contra de eso y que quieren definitivamente desenmascararlos. Y no necesariamente son periodistas, no necesariamente son personas que estudiaron ciencias de la comunicación o que tienen un programa de radio. Entonces, eso obviamente causa una especie de desequilibrio por parte de los periodistas profesionales, porque de pronto se ven en jaque por este tipo de organizaciones. Ejemplo, Wikileaks, ¿no? Wikileaks ha hecho una denuncia pública, política brutal contra los medios de comunicación. Y les dice en su cara, yo como Wikileaks he filtrado más información que el Washington Post, que el New York Times, que no sé qué. Entonces, imagínate. Pero esto, los medios de comunicación, ¿cómo debiesen asumirlo? Como un reto,
como el reto de decir qué tenemos que hacer entonces para trabajar con estas manifestaciones sociales de verdad, de contrapoder, y cómo lo vamos a demostrar o a negar en todo caso. Entonces, creo que aquí el papel de los medios de comunicación y de los periodistas profesionales se vuelve sumamente crucial. Hay dos posturas en el debate científico-académico, ¿no? Y es los que están a favor de la ciudadanía que hace información y los que están a favor de los periodistas. Yo quiero ser muy clara, yo estoy a favor de los periodistas. ¿Por qué? Pues porque yo sé que si estudian y se preparan para eso, a mí me parece que ellos son las personas más adecuadas para llevar a cabo esta función. El problema es que muchos profesionales de la información, junto con los medios de comunicación, no han creado estrategias para poder corroborar esta información falsa que se vierte en redes sociales. Entonces, esto debilita todavía más a las instituciones y se meten en estos embrollos de la ética. Es decir, ¿qué tanta ética entonces tienen? ¿Cuál va a ser la postura sobre manejo, por ejemplo, de temas tan delicados como el ciberbullying, de temas tan delicados como la violencia de género, donde hay imágenes explícitas? ¿Cuáles van a ser las políticas éticas, políticas de los medios de comunicación en el siglo XXI, donde todo está al alcance? Pornografía, artistas que exhiben su material pornográfico, etcétera. ¿Cómo lo van a manejar? Es decir, ¿qué postura van a asumir los profesionales de la información? Y sobre todo ahora en campaña, ¿qué postura van a asumir frente a todo este, digamos, maremoto de noticias falsas que, lejos de lo que comenta ahorita mi compañero Viveros, y sin ánimo de contradecirlo una vez más, no, si es el chiste, pues. Y es mi especialidad. ¿En serio? Pues. Bueno. Dale la contra, total. Era un sarcasmo. Bueno, el punto es que lejos de este debate de que la sociedad le crea las fake news, los estudios más recientes nos dicen todo lo contrario. Yo los invito a leer, por ejemplo, el Digital News Report del 2017, que está en digitalnewsreport.org, y ahí podemos ver un estudio de medios del mundo, de todo el mundo. Y vemos que, por ejemplo, el 38% de la ciudadanía en Estados Unidos tiene una tendencia a darle credibilidad a la información noticiosa de los medios de comunicación. 38% de la ciudadanía. Entonces, estamos viendo este comparativo. No lo hemos todavía medido en el proceso electoral actual o que se avecina para México, pero esta medición se hizo después del proceso electoral de Trump y evidentemente la sociedad está cuestionando fuertemente todas las mentiras, todos los grupos falsos, todos los cibermedios o portales que están haciendo acusaciones que no tienen ningún fundamento. Claro, porque la sociedad se empieza a dar cuenta que hay una estrategia detrás. Entonces, ¿qué nos dice? Que las estrategias tienen que cambiar, ¿no? Esto por un lado para los estrategas políticos, que creo que les podría interesar. Sus estrategias tienen que cambiar para convencer a la ciudadanía. Y por el lado de los periodistas, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para desenmascarar hasta cierto punto y para corroborar si es verdad, si es mentira lo que se vierte? Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el reloj de Yunes, ¿no? Recientemente, a mí me encantó ese caso porque pues se enoja, ¿no?, el político y dice, no, pues no vale esa cantidad, vale un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece muy cómico. Los políticos son un personaje pues cómico, ¿no?, de este país, y creo que ahí va a estar justo esa dinámica de los medios de comunicación. ¿Van a corroborar el discurso? ¿Van a, digamos, tratar de darle cobertura de qué forma a las campañas políticas cuando la sociedad está harta de ver los mismos videos de siempre, las mismas fotografías, etcétera, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas estrategias? Yo creo que aquí se debería sentar entonces un estratega político, quizá no yo. Ya lo invitaremos. Elisea. Yo creo que tenemos que volver a las bases. Y yo creo que la responsabilidad, vuelvo a lo mismo, es del que cree y del que dice. Si tú como funcionario o como personaje me estás dando una declaración,
yo la puedo corroborar, pero es tu versión y la tengo que respetar como medio para decirla, como la del otro que está ahí, ¿no? Y bueno, y la gente sabrá en quién creer. Al final de cuentas, el tiempo nos pondrá a cada quien en nuestro lugar, porque bueno, ahorita decíamos, cualquiera con buena habilidad para el tweet puede pues posicionarse bien, y qué bueno, porque hay mucho periodista ignorante y hay mucha gente de la sociedad que sabe mucho, y yo creo que qué bueno que las redes sociales nos dan la oportunidad de ver esas mentes brillantes que no conocíamos porque no estábamos en un medio de comunicación. Qué bueno por ese lado, qué malo por el otro, pero yo insisto, el tiempo nos va a poner a cada quien en nuestro lugar, y yo creo que es responsabilidad de cada quien a quién sigues, a quién ves, qué crees y qué no, pero lo más importante es qué vamos a hacer, o sea, hacia dónde vamos a ir con todo esto. En la mañana hay un tuit, para seguir contigo, Veros, que me pareció que dibujaba muy bien a muchas personas en las redes sociales, ¿no? A muchas, no a todas, no sé si la mayoría. Y aquí lo guardé, dice, estuve a punto de leer una noticia antes de compartirla. Sí. Fíjate. Es una cuenta de Twitter que se llama Gordito Mala Onda. Lo vi el tweet. Dije, bueno, esto dibujó a muchos. Exacto. Fíjate que estamos analizando la parte de la política y la campaña porque es la temporada. Sí, es la temporada. Sí, pero en realidad tendríamos que estar pensando a profundidad esta realidad virtual en la que ya estamos viviendo y en la que vamos a seguir viviendo una vez que pase la campaña. Pues se va a acabar la campaña, va a haber 6 meses de conflicto postelectoral y el 1 de diciembre va a asumir, nos guste o no, el que haya ganado la elección y lo haya certificado así, la autoridad electoral. Conste que no estoy diciendo ni hablando de un favorito, ni un favorito ni un perdedor. Pero tenemos que estar pensando en qué queremos para nuestros hijos, en cómo no va a haber más ciberbullying en las redes sociales y en cómo necesitamos impulsar iniciativas inteligentes y sensibles, como por ejemplo la de Sandra Hernández, que es diputada local por Nogales, que de pronto se encontró con una serie de casos que dijo, oigan, están acosando niñas a través del Facebook, a través de cuentas de Twitter, a través de páginas personales. En eso tendríamos que estar pensando. Pero estamos pensando ahorita en el tema de la campaña. Decía Dolores ahorita también el tema de los periodistas y qué actitud vamos a asumir ante los fake. Pues tenemos que comprobar. Pero hay años de práctica, años enteros de práctica. Bueno, hay un rigor, ¿no? de un medio, Exacto. de un medio en particular, ¿sí? Que tenía por costumbre primero publicar lo que se decía contra un funcionario, ponerlo a 8 columnas, ¿sí? Y luego al siguiente día iban a picarle la cresta al funcionario y lo que él respondía lo publicaban a 2 columnas y en interiores. Abajito, escondido ya. Cuando el rigor dice, oye, pues dicen que fulano de tal está haciendo esto mal y aquí están estas pruebas. Tienes que ir con fulano de tal y decir, dicen allá que está haciendo esto mal, ¿qué tienes que decir? Bueno, y nuestra labor es informar. En el caso de ciertos ejercicios periodísticos, pues algunos opinamos, otros disertamos, otros dibujamos escenarios, hacemos ensayos, y más cuando andamos lúdicos, pues hombre, maravillosamente, ¿no? Pero una cosa creativa. Una cosa creativa, pues con la pupila muy dilatada, ¿no? Entonces, me han dicho, debo aclarar. Pero el tema está en que el ejercicio periodístico compete también a un ejercicio empresarial. Y de pronto los periodistas somos satanizados porque tenemos que seguir la línea editorial que nos marca una empresa. ¿Sí? Entonces te dicen, oye, yo te invito aquí a platicar, es mesa cuadrada, va a ser partido de 2 hombres contra 2 mujeres, total ya hay equidad de género, así que no hay necesidad de dividirnos, y entonces esa es la cancha, entonces tú juegas en esa cancha, te quieres salir a jugar otra cosa diferente, pues el empresario te va a decir, oye, muchas gracias, búscate otra cancha o haz tu propia cancha. Y cuando vas y quieres hacer tu propia cancha, a nosotros nos tocó hace muchos años hacer nuestra propia cancha, porque a mí en el cambio, lo puedo decir ahora, ya no existe, pues me dijeron, oye, no, le pegues a López Nogales. No, pero es que le quiero seguir pegando a López Nogales. Pues aquí ya no. Pues entonces me dedico a pegarle yo de afuera, pues. Sí. Pero así tiene que ser. Desafortunadamente somos empresas. El periodismo social
lo está haciendo ahorita la gente desde internet, desde redes sociales, desde sus páginas personales. Empezamos con blogs. Ese es un periodismo o un intento de comunicación en el que no hay necesariamente el interés de lucro, Exacto. hasta que empiezas a tener seguidores, likes, etcétera. etcétera, y alguien se te acerca y te dice, oye, me interesa un banner en tu página. Mira, el mundo cumple, me encanta a mí ese debate de si sobre la satanización que hay ahorita de los medios de comunicación, porque nosotros tenemos que entender que hay tipos de periodistas y esos distintos tipos que son culturas periodísticas, que tienen rutinas de trabajo muy específicas, proveen de un servicio a la sociedad. Te podrá caer muy gordo tal persona, ¿sí? O tal periodista como maneja la información, pero cumple una función. Entonces tenemos que entender que existen distintos tipos y que obedecen obviamente a nutrir de información a distintos sectores. El sector político también quiere informarse y quiere estar ahí. Uy, porque están bien desinformados, ¿eh? El círculo rojo, es un lugar, es un sitio, es un nicho, pero no es el único. No. O sea, tenemos que entender que tampoco podemos concebir, al acontecer político meramente desde el aspecto de los intereses de los partidos nada más. Es decir, habrá expresiones muy, muy diversas y eso precisamente enriquece el panorama. Permíteme interrumpirte porque es un ejemplo cotidiano. Mi comadre lo vive, ella tiene una sección en mi programa de radio y habla de ideas para prosperar, de cómo sugerirle a la gente, oye, puedes hacer negocito aquí, negocito allá. Tenemos un auditorio que es de círculo verde, ¿sí? Y que les digo una cosa, la política le vale una pura y dos con sal. Totalmente. Ellos están en el cotidiano de la lámpara, la seguridad pública, el bache, los parques y jardines, el que hay educación, el que el transporte urbano no funciona, en que hay muchos vándalos en los parques dañando las luminarias, en que hay mucha drogadicción, en que hay un montón de pelafustanes en las esquinas de la ciudad, los tiraderos en cada esquina, pelafustanes en la ciudad, extorsionando mujeres con el pretexto de limpiar los vidrios, ¿sí? Vendedores de droga, dizque vendiendo frutas, operadores de transportes no públicos, privados, pues que andan dedicados a tirar también, pero también choferes de transporte público oficial que están haciendo. Esa es la preocupación cotidiana de la gente. La política les hartó desde hace mucho tiempo. Pero si les afecta el bolsillo, claro que están interesados en la política. Yo sí creo que la gente está interesada en política, no como nosotros quisiéramos o como nosotros lo vemos desde el círculo rojo y como se vaya abriendo, pues, pero sí están interesados en política. Hace poco un amigo me decía que fue a dar una conferencia a una universidad y que no hallaba cómo convencer a los chavos y era sobre liderazgo y sobre su carrera. En cuanto tocó, le dio un rozoncito al tema político, los chavos dejaron los celulares y se pusieron. Y son chavos que la mayoría no creen en ellos, ¿no? No. Entonces, yo sí creo que la gente está interesada en la política, pero siempre y cuando les llega hasta que le a su afecta al bolsillo. bolsillo. Exactamente. Sí, bueno, si van a subir el transporte urbano y tienen la porquería de unidades que tienen, pues claro que se va a sentir ofendida los ciudadanos y van a protestar. Pero en Sonora en general tampoco somos así muy exagerados en el tema de la protesta. Llegamos hasta ciertas cosas y cuando empiezas a observar como ocurrió con el tema del gasolinazo el año pasado, de que se meten intereses de partidos políticos a tratar de manipular, entonces dice la gente, ¿sabes qué? Mejor nos regresamos a nuestra chamba y hay que seguirle dando, porque pues aquel va a estar ganando 40,000 pesos diarios de bloquear casetas y yo no voy a tener para llevar comida a mi casa para pagar la luz. Con el movimiento que hubo en contra de la tenencia, que a la líder luego le dieron un puesto. Entonces ahí sí está chambeando en agua de Hermosillo. Pues hasta ahí llegó el liderazgo, pues no faltan líderes. Que es una práctica común, lástima que ya se nos acabó el tiempo, pero es una práctica común. Cuando las protestas salen a la calle y después se sabe que hay un partido político detrás de ella, no detrás de las protestas. Es decir, crecen las protestas, el tema se inflan, ¿no? Sí, pero mira, muchas veces esas inconformidades realmente tienen una base social y surge un partido político que las aprovecha
pero realmente tienen una base social. ¿Y dónde están los que estaban Sí. protestando contra la Entonces, gasolina el año pasado? por eso. Y hoy están haciendo unas filotas en las gasolineras gringas porque En los creen que es gabachos, mejor sí. gasolina. Entonces pues. lo ha hecho el PRI cuando ha sido oposición y lo ha hecho el PAN Claro. cuando ha sido oposición. Por lo menos aquí en Sonora, que solamente 2 partidos han gobernado el Estado, el PRI y el PAN. Entonces Que se son monta más el pro PAN, los panistas, se ¿eh? monta el PAN en una en un tema que tiene mediano respaldo social y lo hace crecer para debilitar al gobierno priista. Claro. Y después los priistas, si están en la oposición, hacen exactamente lo mismo. Es el librito, es el mismo librito. Pero al final de cuentas, el propósito es debilitar a un partido político para acceder ellos al poder. No es resolver el problema. La gente está en segundo ¿Sí? término. No es resolver No, el problema. Pues, resuelves el problema y se te acaba el poder, pues ese es el tema. Sí. Pues. Bueno, pues ahí está. Malentendido, libro viejo, no funciona. Bueno, ahí está un tema para estudiarlo, ¿no? Es decir, en este país la clase Me voy a política inscribir con mi administra, la clase política administra los problemas, Así es, ¿sí? El negocio es la pobreza, entonces. así es. El negocio no es, La por ignorancia. decirle de algún modo, pues el negocio de la clase política norteamericana era mantener al norteamericano promedio con una buena casa, 2 buenos carros, aunque todos los debiera, ¿sí? Pero con el ingreso suficiente para pagar los créditos de los carros, de las casas, de los muebles y todo, de las escuelas, ¿sí? Y aquí el modelo era al revés, mantener a la gente en un nivel de pobreza en el que se le pudiera estar echando la mano, ¿sí? Pero sin acabar con la Claro. pobreza. Mira, bueno, esto da para una segunda parte. Yo les agradezco mucho a los 3 Gracias. sus aportaciones. Lolita, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya nada más, por último, parece que muy perceptivo, Sergio. Se da cuenta cuando alguien quiere decir algo. Mira, por último, nada más, ¿dónde va a estar la campaña política en términos de comunicación, en términos de medios? En este mismo estudio que les digo del Digital News Report del 2017, podemos entender que México es, yo creo, el único país de América Latina que entró dentro de la muestra del estudio, que los medios de comunicación tradicionales van a la baja y los medios digitales van a la alza como por 2 o 3 puntos porcentuales. Es decir, la campaña va a estar en las redes sociales, en los cibermedios, en Facebook, en Twitter. Justo ahí va a estar la campaña. Entonces, creo que también debemos ahorita de comparar cómo fue el proceso electoral en la era de Trump para ver muy específicamente el... Oye, no, nos vamos a tener que ir a una segunda parte porque ese tema está interesante. Gracias. A ver, muchas gracias. Oye. Gracias. Elisea. Muchas gracias. Lo importante es que la gente piense en su responsabilidad y cumpliendo con ello. Entonces sí, exigir y exigir bien. Bien, Viveros. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a los 3, ¿eh? Gracias, Hasta luego. gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.